La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Adelante, vamos con el video de introducción. El cruce milagroso del río Jordán por el pueblo hebreo liderado por Josué fue un paso fundamental en la conquista de la tierra prometida. Dios afirmó el liderazgo de Josué. Le hizo saber al pueblo que estaba con su nuevo líder como había estado con Moisés. También les hizo saber que ellos eran su pueblo y que les daría victoria sobre sus enemigos. Por órdenes de Josué, un hombre fuerte de cada una de las 12 tribus tomó una piedra del lecho del Jordán por donde habían pasado, y después de haber cruzado, las apilaron para hacer un monumento conmemorativo que les recordaría aquella aventura de fe. Finalmente se habían atrevido a creerle a Dios. Ya estaban en la anhelada tierra prometida. Ya nunca más serían errantes en el desierto. Ya habían llegado al lugar que Dios había elegido para ellos. Pero ahora tenían un reto nuevo. Debían conquistarla. En este tiempo presente, nosotros somos ese pueblo. También hemos creído en Dios y le hemos creído. Hemos enfrentado el reto de la duda. Hemos enfrentado la tentación de seguir las modas del mundo. Hemos enfrentado la tradición de una religiosidad sin fundamento en la palabra y hemos dejado todo eso atrás, superando la prueba, cruzando el río de la fe, entregándole nuestra vida al Señor y al igual que aquel pueblo, aún tenemos batallas que enfrentar. La historia que nos presenta la palabra de Dios el día de hoy nos enseña cómo lograrlo. Leamos la palabra. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual, Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual, el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él,
el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para creer, para seguirle, para hacer su voluntad. Hagámoslo ahora, porque más vale tarde que nunca. Amén. Más vale tarde que nunca. Oremos por nuestros pastores, el pastor Gilberto Gutiérrez y la pastora Yani, pastores principales de nuestra iglesia. Ellos están compartiendo la palabra en Sudamérica. Oremos por ellos, que el Señor los esté bendiciendo y que sean de bendición también para las iglesias allá donde están. Una nueva oportunidad para comenzar el tema de hoy. Una nueva oportunidad para comenzar. Me encanta la historia de Josué. Es una historia fascinante, increíble. ¿No le pasa lo mismo? Es increíble lo que el Señor nos ha dicho durante estos domingos. Me encanta la historia. Aparte, mi hijo se llama Josué, entonces me gusta dos veces porque es el nombre de mi hijo mayor, Josué. Su nombre es Dios es salvación. Permítame introducirme de la siguiente manera. Hace algunos años, hace ya muchos años, cuando era niño, ya bastantes años, ya pasé el cuarto piso, tuve la oportunidad de ir a un parque de diversiones aquí al país del norte. Estaba muy emocionado, iba con mis abuelos y pues ya sabe usted la emoción de estar ahí en el parque y todo, y los gorros y todo, la fiesta y todo ello. Estaba yo ya formado en una de las atracciones, no me acuerdo ni cómo se llamaba, era impresionante, y ahí estaba yo. Y los abuelos, ¿verdad? Siempre son los que están ahí al pie del cañón. ¿Y quién se sube conmigo? No, pues no, que se ve medio rudo eso. ¿Quién se sube? ¿Quién sube? Y mi abuelo dijo: pues yo me subo contigo. ¿De veras? Sí. Y ahí estoy yo formado con el abuelo, ¿no? Ya estamos haciendo fila en el juego mecánico así muy espectacular, un tipo montaña rusa. Y de pronto veía yo como todo el mundo gritaba: ¡ay! Y pasábamos: ¡ay! Y yo estaba bien valiente ahí. No, sí me subo, yo decía entre mí: sí me subo. Y estaba ahí mi abuelo también, ¿no? Y íbamos: ¿cómo te sientes? Yo: bien, me siento bien. Ya estábamos a punto de llegar en eso de que te ponen así como que el cinturón y esas cosas, y yo así, ya me empezaba a hacer el pie así, ¿no? Como que ya me da nervios. Y le dije a mi abuelo: mejor no. Y me dice: ¿por qué? No, es que me da miedo. No te va a pasar nada, ándale. No, mejor no. El abuelo me miró y recuerdo su mirada y me dijo: ¿y qué quieres hacer? Mejor me espero otro ratito allá fuera de la fila. Y el abuelo dijo: está bien. Y salimos de la fila. Yo dije: ay, me regresó el alma al cuerpo, ¿no? Sí me subí de todas formas, pero vi la cara de mi abuelo y me dijo: a mí también me daba miedo. Y yo dije: sí, ya ves, los abuelitos siempre se hacen los valientes. Así son valientes, ¿no? Pero el abuelo y todo, pero dice: también me daba miedo. ¿Sabe? Algo así nos pasa también en la vida cristiana. Una nueva oportunidad para recomenzar. Haber cruzado el Jordán no era el fin de la aventura para el pueblo hebreo, sino el inicio de la parte más importante. Ya tenían las plantas de sus pies en la tierra prometida, ya estaban ahí en la fila, ya estaban adentro del parque de diversiones, de acuerdo con la promesa de Dios. Ya les pertenecía, ya lo había dicho el Señor, ya era, pero aún debían luchar con fe para poseerla. Por eso le invito a que analicemos el pasaje que hemos leído para saber cómo se prepararon para lograrlo. Le invito para que oremos en esta hora. Señor, bendícenos, Padre, háblanos a cada uno según nuestra necesidad. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Primera enseñanza: la oportunidad de ser vencedores aún antes de luchar. Mire cómo dice el pasaje, verso 1 de Josué 5, del 1 al 15. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al
occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento que ellos delante de los hijos de Israel. Así que podemos ver que aquí se cumple el propósito que el Señor había mencionado antes, ahí en Josué capítulo 4, verso 24. Mire cómo dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Me encanta el pasaje: para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderosa. Tal cosa que el Señor se había propuesto y había profetizado se estaba cumpliendo totalmente en este momento. Las tribus cananeas se sabían vencidas sin que hubieran realizado ninguna batalla. Los pueblos que en el capítulo anterior se mencionaban que estaba la tierra poseída por todos estos pueblos paganos, ahí estaban, temblando de miedo, ya estaban vencidos. Ni siquiera había necesidad de haber luchado, se sabían derrotados. También esto nos enseña que ser un pueblo victorioso es gracia divina y no capacidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban ahí los hebreos, no tenían que hacer nada, no dependía de sus fuerzas, era obra del Señor. La tierra ya les pertenecía aún antes de tomarla, porque Dios así lo había decidido. No era una cuestión de que se la sacaran en una rifa, en los cornflakes, ¿no? En el cartón de la leche, ay, me saqué un terreno. No, se las había dado el mismo Señor a ellos. Así que no fue por sus declaraciones, ni su fe, ni sus obras, sino por la soberanía divina. Declaramos que esta tierra es nuestra. Pues no, eso no existe, no sirve de nada. Es el Señor el quien lo había hecho. En Josué capítulo 2 del 9 al 11 encontramos a un personaje de esta historia fantástica, increíble. ¿Usted la recuerda? Rahab, la ramera que ayudó a los espías enviados a reconocer la ciudad de Jericó. Esta mujer de alguna manera había recibido la revelación de parte de Dios de que esa tierra es del Señor y la había dado en heredad. Confesó la victoria de los hebreos. Mire cómo dice el pasaje: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Hemos oído, imagínense, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Verso 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Quién lo estaba diciendo? Rahab, alguien que hasta este momento no pertenecía al pueblo de Dios. Su actividad, a lo que se dedicaba, pues era celebrar estos cultos paganos que incluían actos de prostitución afuera de estos templos paganos. De alguna manera Dios le había revelado que el pueblo ocuparía la tierra prometida. Así que esto nos presenta algunas enseñanzas muy importantes. No tenemos que luchar para alcanzar las metas que Dios nos ha propuesto y ser vencedores. Más bien, porque somos vencedores, debemos luchar para alcanzar las metas que Dios se ha propuesto con nosotros. Hacemos efectivo lo que ya somos por Él, porque no se trata de nuestras fuerzas, de nuestra habilidad, se trata de Él. Sí, debemos esforzarnos para pasar los exámenes, debemos esforzarnos para lograr un mejor trabajo, debemos esforzarnos para ser mejores padres, pero no depende de nosotros, depende del Señor 100% o más. No vivimos para ver si llegamos a la tierra prometida. A ver si alcanzamos, ojalá lleguemos. Más bien porque estamos en la tierra prometida de la bendición y la promesa de la vida eterna, es que vivimos como hijos de Dios.
Mire, ya lo hemos explicado antes, la tierra prometida es una cosa presente, es decir, porque vivimos ya la vida cristiana, usted está aquí, yo estoy aquí, estamos aquí compartiendo como una comunidad de fe, pero todavía no se consuma porque viviremos todavía por la eternidad plena, allá en los cielos, pero ya estamos, porque ya llegamos, es decir, por eso nos portamos como tales. Sí, pero todavía no. Sí, pero ya estoy aquí. De hecho, sabe, estar aquí en la reunión de la iglesia, estar compartiendo en comunidad, es un pedacito de lo que haremos por la eternidad. Alabar a nuestro Señor. Es como una introducción, ya estamos aquí, pero todavía no, porque tenemos la esperanza de estar con nuestro Señor. Pero ya estamos disfrutando de esta tierra prometida. No existimos para ser presa fácil de los enemigos de la fe. Más bien, existimos para ser testigos del amor de Dios, de su gracia y de su evangelio. No fuimos llamados para temer al mundo, sino para vivir de tal manera que el mundo tema a nuestro mensaje y nuestra vida. Debemos ser valientes, esforzados. Mire, no se trata de que seamos violentos o amenazantes para las personas. Todo lo contrario, los cristianos tenemos las armas que el Señor nos ha dado, las armas del amor, del perdón, el ayudarnos unos a otros, ayudar a nuestro prójimo. Pero las enseñanzas de nuestro Dios sí son tan revolucionarias y radicales que donde llega un cristiano la cosa cambia. Donde llega un cristiano, ya lo hemos estudiado, hay pleito. ¿Por qué? Porque no pueden seguir las cosas iguales. Donde llega un cristiano las cosas marchan como debe de ser. Donde llega un cristiano se nota la diferencia. Donde está un cristiano, una familia, ahí hay pleito. No de moquetes, ¿verdad? Hay pleito porque ahí está una familia de Dios, los hijos del Señor, ahí están. Así que no fuimos llamados para temer al mundo, sino para vivir de tal manera que el mundo tema a nuestro mensaje y nuestra vida. Escapa de mi imaginación ver la situación de los pueblos que estaban ocupando la tierra prometida, temerosos allí. Solamente habían escuchado las grandes maravillas que el Señor había hecho con su pueblo y ahí estaban temblando de miedo. Mire, el pueblo hace 40 años ya estaba frente a la tierra prometida. ¿Recuerda la historia? Ahí estaban, ya habían llegado. Habían renegado todo el camino, ¿verdad? Pero ahí estaban. Estaban frente a la tierra prometida. Pero hay algo interesante aquí, tenían miedo. No vamos a entrar, no quiero. No nos podemos salir de la fila. No podemos regresar al rato. No hicieron algo por entrar, sino todo lo contrario, tenían miedo. Pero ahora lo que vemos en este pasaje es todo lo contrario. Ahora los pueblos que estaban alrededor tenían miedo. Estaban nuevamente. Y quienes tenían miedo son los pueblos paganos que estaban alrededor. Así que, amados, ya eran vencedores sin necesidad de luchar. Así funciona con nuestro Señor. Somos vencedores por Él sin necesidad de luchar. Así que seamos vencedores y que el mundo tiemble por nuestra presencia en la tierra. Ya pusimos un contexto. Mira, enseñanza número 2, la oportunidad de ser vencedores con una nueva identidad. La oportunidad de ser vencedores con una nueva identidad. Ya leímos el pasaje a partir del verso 2 y hasta el verso 8, pero me gustaría que nos centráramos en la segunda parte del verso 2. Mire cómo dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Hazte cuchillos afilados. La NBI menciona este pasaje, hazte cuchillos de piedra, de pedernal. Verso número 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hoy he quitado el oprobio de Egipto, es decir, los había quitado de la esclavitud, de las burlas del pueblo de Egipto, de ser sometidos. La circuncisión que se menciona en este pasaje es una pequeña cirugía que solo puede hacerse a los varones. Dios la ordenó a su pueblo como una señal distintiva. De hecho, la circuncisión pues ya no se practica actualmente y pues era una señal que el Señor
le había dado sentido para el pueblo hebreo. Podemos decir que era una señal de pertenencia a Dios. Me pertenecen, son mi pueblo. Usted y yo le pertenecemos al Señor, somos su pueblo. No somos alguien que no tiene dueño, usted y yo tenemos dueño. ¿Quién es su dueño? Se lo he dicho algunas otras veces, no le he preguntado a mis hijos cuando eran muy pequeños, ¿de quién eres? Pues de mi papá y de mi mamá. Pues claro, tienes papá y tienes mamá. Usted y yo igual, no somos niños, pero podemos responder, ¿de quién es usted? Armando y Lulú, bienvenidos, hace muchos años que no los veía. ¿De quién es usted? Conteste sin miedo, sí, soy de Dios, del Señor, Él es mi Padre. Era una señal de pertenencia a Dios, era un acto de obediencia, era una manera de distinguirse de los demás pueblos. Identidad, nos distinguimos de alguna forma. Todos tenemos una identidad, nos distinguimos de alguna forma. El problema es con qué nos identificamos. Por lo que dice el pasaje, habían practicado la circuncisión aún en su estancia en Egipto. Déjeme decirle algo, solo en Egipto, junto con otros pueblos, también se practicaba la circuncisión, no era únicamente algo que se había reservado para el pueblo hebreo, otros pueblos ya lo practicaban, con un sentido diferente, no con el sentido que el Señor y la interpretación que el Señor le estaba dando para su pueblo, pero ya lo practicaban algunas otras culturas. Igual era con el bautismo. Otras culturas ya lo practicaban, de hecho los egipcios solo tenían permitido que esta práctica se aplicara a las clases aristócratas, es decir, a las clases altas de la cultura egipcia, no era permitido para otros. Al igual que el bautismo, otros pueblos lo llevan a cabo y ambas tienen un significado diferente al que Dios le había dado para su pueblo. Pero por alguna razón, el pueblo hebreo no lo había practicado a los que habían nacido en el desierto. Habían salido del desierto, usted recuerda la historia, los había liberado el Señor a través de Moisés. Habían salido al desierto, eran esclavos, y los sacó el Señor, los liberó y fueron allí al desierto. Los que habían nacido allí en el desierto por alguna razón no lo habían practicado. Lo interesante es que la desafiante tarea de la conquista de Jericó era, en lugar de fabricar y preparar armamento, en lugar de realizar una jornada de capacitación militar para los jóvenes o realizar el entrenamiento del ejército, la estrategia para que lucharan cuerpo a cuerpo, pues lo que hicieron fue todo lo contrario. No es usted, pero cuando vamos de viaje, pues acostumbramos preparar todo lo necesario, ¿no? El auto, las llantas, el aire, el anticongelante, las maletas, el traje de baño, todo listo, ¿no? Nos alistamos para ese viaje. Aquí el pueblo tenía que enfrentar, porque tenía que luchar. Y en lugar de eso, ¿sabe lo que hicieron? Obedecer al Señor, porque practicaron la dolorosa operación sin anestesia a los soldados en edad para ir a la guerra de la circuncisión, sin mertiolate, sin curita, sin agua oxigenada, así, a rajatabla, a la brava. ¿Sabe? Esto implicaría que los dejaría fuera de combate por varias semanas. Ahí. Out. ¿Por qué? Pues porque se habían practicado este ritual. Dicen los que saben que practicarla cuando se es mayor, es decir, cuando no es un recién nacido, es muy dolorosa. Incluso imposibilita para hacer las actividades diarias. Por eso Dios había ordenado a los recién nacidos y al 8º día ser circuncidados. Cuando estaba leyendo esto y preparando los martes el sermón con los pastores de la red también, pues yo decía, los hombres somos medio cobardes, ¿no? Porque imagínense las mujeres cuando dan a luz, ¿no? Tienen que estar en cuarentena y tienen que ponerse en la cabeza algo así como para que no les dé el aire, tienen que estar con muchos cuidados. Y más si es una cesárea, ¿verdad? Pero los hombres somos un poco más cobardes. Aquí hay unos que dicen, no, yo sí me aviento. Pero en este caso eran muy valientes, pero no por eso dejaron de obedecer al Señor. Así que ahí estaban ellos, fuera de combate,
Y no por un día, por un ratito, sino por varias semanas. Varias semanas. Está claro una cosa, amados. Circuncidarse era una preparación para la conquista a través de un acto de fe, no a través de sus fuerzas. Era un acto de fe. Se hicieron vulnerables a pesar del peligro porque habían aprendido que las victorias eran de Dios y no de ellos. 40 años en el desierto. Habían aprendido que las victorias eran de Dios y no de ellos. Usted y yo conocemos la historia maravillosa y podemos vernos reflejados en la historia del pueblo hebreo a lo largo del desierto. También nosotros, en el camino al desierto, podíamos dar evidencia que había una vida transformada hasta este momento. También podemos ver que entendieron que la mejor preparación no era la militar, sino la fe en el Señor. No se ofenda, amado joven. La mejor preparación que puedes tener es conocer al Señor. Sí, es bueno tener una carrera, estudia y échale ganas, pero es mejor que conozcas al Señor, que le entregues tu vida y que lo conozcas cada día. Hermano adulto, sí está bueno esforzarnos en el trabajo, horas extras. Hoy la crisis está bien dura y hay que esforzarnos más, hay que prepararnos más. Está bueno, preparémonos, pero no hay mejor entendimiento que la preparación en la fe en el Señor Jesucristo. Así que, amados, estos renovaron su pacto con Dios como pueblo. El pacto que Dios le había dado a Abraham, ¿se acuerda del pacto? Les daría una tierra, serán una gran nación y no podrán contarlos porque serán mi pueblo. La promesa que el Señor había dado, y si el Señor lo dice, lo cumplirá. Y lo estaba cumpliendo. Aquel acto de obediencia les preparó integralmente para alcanzar la meta de Dios para sus vidas. Déjenme repetir esa parte porque me encanta. El acto de obediencia les preparó integralmente para alcanzar las metas de Dios para sus vidas. Está bien fácil, ¿verdad? Es algo práctico. Que queremos lograr el éxito que Dios tiene para nosotros. Se trata de un acto de obediencia, de fe al Señor. Mire, eran una generación atrevida, pero también debían de ser una generación ordenada. Algunos de los que habían seguramente entrado antes dijeron, no, nuestros padres no pudieron, quedaron muertos ahí en el desierto porque tuvieron que estar errantes 40 años, por esto que no hicieron de entrar a la tierra prometida y murieron. Seguramente había jóvenes que decían, no, nuestros padres no pudieron, pero nosotros sí, vamos a entrar. Eran una generación atrevida, pero debían de ser una generación ordenada. Jóvenes, no siempre el ímpetu es suficiente. Debe haber orden, paciencia. Debemos identificarnos con la verdad. Hermanos adultos, experimentar una vida con Jesús nos lleva a ejercer nuestra fe en el Señor. Debemos ser prudentes en nuestras vidas. Sí, tenemos experiencia, ya sabemos cómo hacerle, tenemos ya la táctica, ¿no? Pero esta es una oportunidad para experimentar una vida con Jesús, para ejercerla con fe en el Señor, prudencia en nuestras vidas. Estos regresaron para renovar el pacto. Algunos teólogos comentan que pudo ser que no llevaron a cabo la circuncisión, tal vez porque se debió al constante caminar del pueblo en el desierto. Otros comentaristas dicen que seguramente eran indiferentes a las cuestiones de Dios, a la comunión con Él. Ya estamos aquí en el desierto, nos hubiéramos regresado a Egipto a comer nabos y cebollas. Oiga, si eran esclavos, y ahí estaban, se olvidaron totalmente. Otros dicen que pues era un acto de rebeldía. Sea como haya sido, esto nos demuestra que la circuncisión es un símbolo, no es un ritual meritorio. Vamos a circuncidarnos porque lo merecemos, vamos a circuncidarnos porque es por nuestros medios. No era por eso, porque a pesar de la razón por la que no lo habían celebrado, Dios seguía bendiciéndoles. Dios seguía dándoles alimento en el desierto. Seguía el maná cayendo de los cornflakes del Señor del cielo. Seguía la columna de fuego que les cubría de frío. Seguía la nube. Claro que sí. Se quedaron sin comer un día. Los que estaban enfermos fueron sanados también. El Señor les seguía bendiciendo
Y eso mismo sigue haciendo con nosotros hoy en día, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Los alimentaba con maná, con codornices, les daba agua, les sanaba. Así que tener o no la circuncisión no significa que era una cuestión meritoria, ni tampoco significa que no les iba a bendecir. Esto que estaba invitándolos al Señor, esta orden que le dio a Josué de circuncidar al pueblo por segunda vez, se refiere a una nueva oportunidad. No que lo volvieran a hacer, la circuncisión no se puede practicar 2 veces. Lo que estaba diciendo es, ya la practicaron antes, nuevamente ahora. Es una oportunidad, es una invitación para la consagración y la obediencia. Amado, nosotros también tenemos la oportunidad de manifestar nuestro amor de entrega a Dios, obedeciéndole, llevando a la práctica. Eran un pueblo valiente, sin duda, pero también debían de ser un pueblo alineado a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Entendieron que las órdenes, quién las da? ¿El pueblo? No, las órdenes las da Dios. Que la obediencia que estaban manifestando era una virtud de que eran el pueblo de Dios. Así es nuestra vida. Somos valientes, sí. Estamos preparados, sí. Pero no significa que podamos hacer nuestra voluntad. No significa que podemos tener concesiones. No, es que ya tengo edad suficiente para darme esta concesión. No, no se puede. No, es que pues todavía pues soy chavo, tengo que disfrutar, puedo darme ciertas concesiones. No, espérame, no. ¿Qué te identifica? No se puede. Significa realmente vivir la realidad de su voluntad en nuestras vidas. Que anhele mi alma estar en sintonía con el Señor. Hacer su voluntad es entregarle las llaves del coche. Hacer su voluntad es decirle, Señor, me rindo ante ti totalmente. Tú eres el que ordena y yo soy el que obedece. A veces vamos a pensar por nuestra naturaleza pecaminosa que, ¿cómo, Señor? ¿Por qué? ¿No? Pero la voluntad del Señor es perfecta, es agradable y es una bendición para quienes entendemos realmente lo que significa ser el pueblo de Dios. Eran un pueblo con fe, pero también debían ser un pueblo con identidad. Así que somos el pueblo de Dios, amados, le pertenecemos y tenemos dueño. Podemos aplicar estas enseñanzas a nosotros. Mire, qué bueno que nos hemos atrevido a creer en Cristo, pero también debemos atrevernos a vivir como cristianos. ¿Qué significa esto? Que nos identifiquen como cristianos de manera inmediata. No levante la mano, pero ¿somos cristianos? No levante la mano. ¿Somos cristianos? Amén. Sí, uno dice, no, pues sí, yo sí la levanto, amén. Claro que somos cristianos. No se ofenda, pero si ha pasado el tiempo en su escuela, en el trabajo con su familia, sin que nadie pueda identificarlo como un discípulo del Señor, algo está mal. Algo no está funcionando. Yo llevo aquí trabajando 10 años y nadie me ha identificado como cristiano. Oiga, no es problema de los de alrededor. Es una situación que tenemos que atender. Oiga, ¿su familia no sabe que es cristiano? Y yo creo que si tiene 30, 40, 50 años, los que tenga, pues ya es momento de que lo identifiquen como cristiano. Segunda oportunidad, una oportunidad y un llamado del Señor. Qué bueno que somos valientes para entregarnos al Señor, pero también debemos ser sabios para ser parte de su iglesia. Me encanta nuestra iglesia, Oreb, la iglesia del Señor, nuestra iglesia bautista Oreb de México. Me encanta, porque somos la mejor iglesia, porque es la nuestra, es la del Señor, ¿verdad? Pero somos parte de esta familia. Hay niños, pasan con sus palmas, hay bautismos, 77 bautismos tuvimos el domingo de resurrección. Hay departamentos de jóvenes, matrimonios. Hay un espacio seguro para poder crecer, desarrollarnos. Me encanta ser parte de la iglesia. Todo aquel que se diga cristiano forma parte de la vida en comunidad. Venga, si está en la ciudad, esta cámara que me está viendo, supongo, si está ahí y vive en esta ciudad, venga a la iglesia, venga a ser parte de esta hermosa comunidad de fe. Si usted está en otro país, amén, porque también somos iglesias a través de la conexión de internet. Pero es una invitación que el Señor nos hace. Mire, hay gente que va al psicólogo cada semana. Cada semana. Hay unos que van cada 2 semanas.
Hay unos que van cada 3. Pero disculpe que se lo diga, vienen una vez nada más al mes al templo. Algunos tal vez dicen, bueno, pues es que pues necesito atención. Ahora, no estamos en contra, ¿verdad?, de las terapias, pero si su psicólogo no es cristiano, seguramente lo que estamos haciendo es justificarnos de nuestra forma de actuar, de nuestra personalidad. Seamos valientes para entregarnos al Señor, pero seamos valientes también para formar parte de su iglesia. Qué bueno que tenemos fe, pero también tenemos que tener una identidad que nos distinga del mundo. Mire, no se trata de tener conocimiento, datos, información sobre la Biblia. Cuando empecé a estudiar el seminario, yo decía, pues qué bendición, pero me di cuenta de una realidad. No sabía nada. Sabía datos, información, y cuanto más estudio y conozco al Señor me maravillo y digo, no puede ser posible, qué bendición, pero no se trata, amados, de tener un conocimiento, datos o información sobre la Biblia. Es que estaban a 3 kilómetros de Jericó y la distancia que había entre un lado del río Jordán eran 50, 60 metros y había caudales y canales que cuando llegaban las lluvias, aquello se ponía tremendo y la velocidad del agua era 8 kilómetros por segundo, era impresionante, y la profundidad. Qué bueno saber todos esos datos, está padre estudiar, pero sabe, no importa cómo haya sido, Dios secó el río y el pueblo cruzó, cumplió su promesa. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que tenemos fe, pero también debemos tener una identidad. Los cristianos no practicamos el ritual de la circuncisión de manera práctica. Usted y yo no somos circuncidados, los varones, ¿verdad? Porque ya es una práctica que médicamente está obsoleta, no es una práctica moderna. De hecho, algunos médicos al recién nacido solo la practican como un método por alguna situación de salud muy específica. Pero ya no es una práctica moderna. Como también nosotros no creemos que debemos circuncidar a los niños, porque se trata de un símbolo. De hecho, el próximo domingo tendremos presentación de niños, ¿verdad? Y ayer tuve la bendición junto con otros hermanos de darles un taller a los hermanos. Es una bendición, pero son símbolos únicamente. De la misma manera que no sacrificamos un cordero para celebrar la Pascua, ni levantamos una serpiente de bronce para sanar a los enfermos. Pero si hacemos algo, obedecemos lo que estas historias nos enseñan y nos enseñan a cada uno de nosotros cada día cuando las volvemos a reflexionar, a repasar, a estudiar, obtenemos enseñanzas y entonces sí tenemos la opción de llevarlas a la práctica. Mire, leamos un pasaje que nos ayuda a entender esto. Se trata de una declaración de Dios mismo después de que el pueblo fue circuncidado. Dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Así o más claro. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Algunos comentaristas dicen que se burlaban los pueblos. Mira, los ha dejado el Señor, su Dios los ha dejado y están errantes ahí. Les hacían burlas, aparte de que eran esclavos. Aquel ritual era un acto de renovación. Les quité la presión de Egipto, las burlas y la esclavitud. También era un acto de entrega y obediencia que el pueblo tenía la posibilidad de aceptar, de llevar a cabo. Era una solemne confirmación también de su disposición para ser purificados. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto también tenía que salir de ellos. Ya estaban ahí la primera vez y se echaron para atrás porque les dio miedo. Los había liberado el Señor y querían regresar. Amados hermanos, esta es una oportunidad. Venir aquí y escuchar la palabra de Dios, tener el privilegio de leer la palabra, de meditar en ella.
debe en nosotros causarnos tal impacto para poder ser libres. La circuncisión para nosotros significa limpiarnos de las ideologías, las modas, los valores torcidos y las prácticas pecaminosas del mundo. Pensar de una manera contraria sería limitar la enseñanza que el Señor nos está ofreciendo el día de hoy. Sería desaprovechar la oportunidad de que Dios nos da para ser renovados. Ah, sí, pastor, es una historia, sí, me la sé, qué bonita historia, qué impactante y qué buena narración. Se avientan al principio, este joven Mike se avienta al principio, excelente video. Sí, ya me la sé. No, se trata de una oportunidad para ser renovados. El mundo debe salir de nosotros. Algunos dicen creer, pero tienen metido a su Egipto hasta los tuétanos. ¿Cuál es su Egipto? ¿Cuál es nuestro Egipto? Que todavía no somos libres. Ansiedad, temor, angustia. Seamos libres. No es que la crisis, no es que, fíjese que dicen en el internet que se va a poner feo. Uy, que mejor hay que empezar a juntar víveres. Oiga, el Señor ya nos sacó de Egipto y el Señor, lo veremos más adelante, el Señor cuidó a su pueblo y nos cuida ahora. A veces no dimensionamos cómo el Señor nos ama tanto que nos mantiene y hoy tenemos este privilegio de venir por nuestro propio pie a la casa del Señor, a la iglesia, porque esto se vuelve un templo, aunque un templo solamente ha ordenado el Señor construir. Le llamamos templo a esto que usamos como un lugar para reunirnos. Así que, hermanos, pensar de una manera contraria sería limitar la enseñanza. La circuncisión significa que todo eso ha salido de nosotros. Es libre. Le pertenece al Señor. Y le está dando la oportunidad de una nueva identidad. Seamos vencedores, viviendo los valores del reino del Señor. Y número 3, la oportunidad de ser vencedores bajo cualquier circunstancia. Me encanta esa enseñanza. La oportunidad de ser vencedores bajo cualquier circunstancia. Mire cómo dice el verso 10, ahí en su Biblia. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Qué gran menú, ¿verdad? ¿No le gustaría estar ahí desayunando también? Verso 12 dice, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué increíble descripción de lo que ocurrió cuando estaban allí. Esta historia tiene un claro paralelismo con la historia del Éxodo y el cruce del Mar Rojo. Por ejemplo, mire, el suceso causó temor a otros pueblos. Los enemigos los rodeaban y estaban al acecho de ellos cuando estaban cruzando el Mar Rojo. El impedimento era el agua para cruzar. ¿Cuál era? Pues el Mar Rojo que estaba ahí, en este caso. Y en el otro, en el que estamos estudiando, el río Jordán, en nuestro caso, en el otro. Hubo necesidad de cruzar por medio de un milagro. ¿Cómo le hicieron para cruzar el Mar Rojo? Cerraron la llave y luego se pusieron todos así en fila y dijeron, órale, échense a correr, vamos uno por uno, no tengan miedo, viéntense. No, ¿verdad? Ahí de pie. Y el Señor dividió el mar y pasaron en seco. Hubo necesidad de cruzar por medio de un milagro del Señor. Nunca les faltó alimento y se congregaron celebrando la Pascua. La celebraron cuando se instituyó la Pascua en el Éxodo. Esta es la tercera vez por cuanto se celebró en medio también. Sin embargo, el paralelismo que encontramos tiene sus diferencias y con ello nos imparte grandes enseñanzas. En el Éxodo, la Pascua se instituyó y se celebró mientras aún eran esclavos. Ahí estaban de esclavos y la Pascua fue celebrada. Antes de todo esto, allí la liberación sucede, precisamente al terminar la celebración. Esa noche se prepararon y fue después de salir de Egipto que cruzaron el mar. No cruzaron el mar sin la Pascua.
En sus casas siendo esclavos la celebraron. ¿Se acuerda que la sangre del cordero fue puesta en los dinteles de sus puertas y después cruzaron el Mar Rojo? Allí los pusieron. Todas las casas de los hebreos puestas allí, y el ángel de la muerte cruzó y no hubo mortandad. Celebraron la Pascua. En esta ocasión la celebración fue realizada después de cruzar el río. Aquella primera fue antes de, pero en esta la realizaron después de haber cruzado, como una culminación de lo que había comenzado en Egipto. ¿Se entiende? Antes la celebraron, el Mar Rojo, vuelven a celebrarla y después pasan el río y la celebran nuevamente. La Pascua está alrededor antes y después. En el Éxodo, el maná fue provisto por Dios mientras caminaban en la tierra prometida. Y en esta ocasión del maná cesó después de que ya tenían la provisión divina por medio de los frutos de la tierra. Después de que el maná fue suspendido porque ya estaban en la tierra, ¿de qué disfrutaron? De los frutos de la tierra. Algunos estudiosos dicen que este evento pudo haber pasado tiempo después, porque tenían que haber sembrado, y había que esperar, y ya sabe, aquellos escépticos, no, pues tenían que haber hecho lo siguiente, tenían que haber puesto los surcos, y esto, y aquello. Pues sabe, no importa cómo haya sido, dice la Escritura que el Señor proveyó, y comieron por medio de los frutos de la tierra. Así que después de la Pascua ya no hay maná. Ahí estaban en medio el pueblo hebreo. Debió ser aquello un espectáculo tremendo. Fíjese nada más, una multitud de nómadas, es decir, andaban errantes, más de 1,5 millones de personas. Algunos dicen que pudieron haber sido más de 2 millones, contando los que habían nacido alrededor en el desierto, más la esposa, los hijos. Pudieron haber sido más de 2 millones, rodeados de enemigos. Ahí están, rodeados de enemigos. ¿Y usted y yo qué hacemos si estuviéramos rodeados de enemigos? Pues échenle llave a la puerta, cierren con candado, suelten a los perros, hagan algo, pongan la alarma, enciendan el GPS y llámale al 900. ¿Sí se puede decir 911 ellos? Y llámale al 911. Porque ahí están los enemigos. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo porque va a decir, y si llega la suegra, cierre la puerta, ¿no? Pero eso no. Ya hasta me perdí aquí. Estaban rodeados de enemigos haciendo fiesta y celebrando a su Dios. Estaban haciendo una fiesta. Yo no sé usted, pero me encanta. No puedo imaginarlo. ¿Cómo debe haber sido eso, no? Todos los enemigos temblando de medio alrededor. Aquellos son gigantes y van a acabar con nosotros. Y ahora en esta ocasión estaban ahí ellos disfrutando de el fruto de la tierra. Hasta menciona que estaba tostado, ¿no? Yo luego mi mente empezó a ver cómo le habrán hecho 2 veces así, cómo estaba aquello. Como haya sido, estaban disfrutando en una fiesta y lo que estaban haciendo era celebrando a Dios. No importaba que estaban rodeados de pueblos violentos, paganos, dispuestos a todo. Están al acecho, tienen miedo. Y allí en medio el pueblo de Dios, alabando y adorando a Dios. ¿Sabe? Hoy estamos aquí como iglesia. Pero también estamos en medio de un mundo que no es tan diferente a estos pueblos. Y Dios nos libre, cada vez estamos peor, ¿no? Como humanidad. Los programas en las escuelas. Ahora, con las ideas que tienes tus derechos y tienes que ser en vez de 1-0, no sé qué tienes que ser y cosas así. ¿Sabe? Estamos en medio de un mundo que no es tan diferente a estos pueblos. Sí, estamos en medio tal vez de una dificultad. Sí, tal vez vemos a los enemigos. Tal vez no son gigantes, pero es la enfermedad, la crisis, la situación económica, el hijo que tiene problemas, la nuera, el nieto. ¿Qué cree? Dios está con nosotros. Dios está con usted. Dios está allí. No es una historia espectacular así hollywoodense. No, es la realidad porque está escrito en la Biblia y usted y yo creemos que lo que está en la Biblia es porque sucedió y creemos por fe. Y si sucedió, el Señor tiene el poder para hacerlo nuevamente y lo hace cada día en nosotros. Allí está, cada día. Apliquemos estas enseñanzas a nosotros, que nada ni nadie nos impida de reunirnos y hacer fiesta para adorar a nuestro Dios. Amado,
decidamos a que nada nos detendrá para reunirnos junto con nuestra iglesia. Nada hará mientras haya aliento en mí. Nada evitará que yo esté reunido en mi iglesia, que forme parte del cuerpo de Cristo, que sea identificado como un verdadero cristiano. Nada debe impedirlo. Ni la apatía, el desánimo, ni aún mi propia imperfección. Porque sí somos conscientes de algo, de nuestro Señor. Experimentemos su propósito, experimentemos su provisión diaria, la que nos da sin que hagamos nada y la que nos da por medio de nuestro trabajo. Sí, es verdad. Sin hacer nada el Señor nos bendice. No, que yo me levanto bien temprano y que como en media hora, en 15 minutos para ser más productivo. Y me creo ese cuento de que no, tú pues a las 5 le detienes y haces un descanso y luego le vuelves a seguir para que rindas 12 horas diarias de trabajo, para que tengas más seguridad. No hay necesidad de eso, esforcémonos. Pero seamos libres de la esclavitud, del afán y la ansiedad, porque nuestro Señor es Jehová Jireh. ¿Qué significa? El Señor es mi proveedor. Génesis 22:14. ¿Recuerda la historia en el monte Moriah? No es el caso, pero el Señor es Jehová Jireh. Es decir, el Señor es mi proveedor. Dios proveyó de un cordero, Dios les dio el maná y después les dio frutos sembrados de la tierra que ellos no sembraron, pero que les pertenecían porque el Señor se los había dado. Era de ellos porque el Señor se los dio. La victoria es de nuestro Padre y nos comparte a usted y a mí la victoria. Experimentemos su provisión diaria. No nos quejemos, agradezcamos lo que el Señor nos da, porque Él nos bendice aún sin que hagamos nada. Y nos ama tanto que hoy estamos aquí dando testimonio de eso. Seamos vencedores viviendo como tales bajo cualquier circunstancia. No importa la que sea, amado hermano. Y número 4, para terminar. La oportunidad de ser vencedores, porque Él nos acompaña. Él nos acompaña. Mire cómo dice el verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaban en guerra. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice de mí, Señor, a su siervo? ¿Qué dice a mí, Señor, a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Se acuerda que esta frase espectacular, esta frase que Dios le había dado, ya lo había hecho a Moisés? Este es un pasaje emocionante, es impactante, porque quitarse el calzado es una confesión de contaminación personal y de una consciente indignidad de estar en la presencia del Dios 3 veces, santo, santo, santo. Se trata de un acto de reverencia máxima por aquel que está allí, al cual adoramos. Es una muestra de adoración. La tierra es santa no por su naturaleza, sino por la misma presencia de Dios. Ahora mire, la narración nos presenta a Josué como comandante de las fuerzas armadas del pueblo de Dios. Los estudiosos llegan a la conclusión de que Josué era un estratega militar. De alguna manera, él tenía un conocimiento para poder tener una estrategia militar y poder hacer sus cálculos, sus planes, su estrategia. Allí seguramente estaba observando la ciudad que había de conquistar. Así que seguramente estaba haciendo estrategia. No es difícil imaginar lo que estaba haciendo. Sin embargo, confiaba en Dios, pero tenía que hacer algo. Tal vez estaba meditando en la estrategia militar que habría de usar para vencer. Ahí estaba, seguramente analizando, viendo a todos. Estamos a punto de cruzar. Ahí estaba. Habrían
de usar una estrategia para vencer. Hacían cálculos, planificaban, pero en medio de esta situación de pronto tuvo una teofanía. Una teofanía quiere decir que es una manifestación sobrenatural que se puede contemplar con los sentidos físicos. ¿Cuál fue la teofanía que vio Josué? Vio a un guerrero desconocido para él en ese momento. Estaba listo para la batalla. ¿Quién era este guerrero? Consideremos lo siguiente. Otros siervos de Dios que han visto ángeles y han recibido mensaje de ellos. Es decir, esa es la esencia de un ángel o mensajero, dar un comunicado de parte de Dios. En el Nuevo Testamento también lo podemos encontrar, pero la tarea de un ángel es comunicar un mensaje de parte de Dios. ¿Ahí estamos claros? Mire, en este caso aquel guerrero no le dio a Josué ningún mensaje, solo le dio una orden cuando Josué interactuó con él. Algunos de los que han visto ángeles en las Escrituras también se han arrodillado ante ellos y los ángeles les han dicho que no lo hagan porque un ángel no merece adoración. La adoración solamente le pertenece a Dios. En este caso, aquel guerrero aceptó la adoración y lo más interesante, la orden que le dio es la misma que Dios en persona le dio a Moisés cuando se encontró con él en el monte Horeb. ¿Se acuerda cuál fue? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Amados, no busquemos más. No hay duda, aquel príncipe del ejército de Jehová era el mismo Señor Jesucristo preencarnado. El príncipe, el principal, el hijo del rey. No olvidemos que el Señor no comenzó a existir en Navidad. No, ese día solo se encarnó, pero Él siempre ha sido uno con el Padre. Siempre ha existido nuestro Señor. Y en esta ocasión se manifestó en medio de la batalla. Ahí estaba. Lo más maravilloso es que Josué y su pueblo, precisamente antes de una batalla, se les presenta como varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Es decir, se le presenta como un guerrero, pero no como cualquier guerrero, sino como el líder del ejército. Ha sido más claro. Escapa nuestra imaginación, porque el mismo Señor Jesús está allí como un guerrero. Amado hermano y hermana, todas las luchas que enfrentamos, no las enfrentamos solos. Él está con nosotros. Como pastor, Dios me ha permitido ser testigo de sus milagros en favor de otras personas con enfermedades. Familias que no han podido tener hijos y han sido bendecidas. Padres que han perdido a un hijo. Personas que parecía imposible que la situación cambiara. Y en eso se especializa nuestro Señor, en lo que es imposible, Él lo hace posible. Pero solo por la gracia de Dios que nuestro Señor Jesús hace algo. Interviene en favor de nosotros y nos defiende. Así que, amado, no estamos solos. A pesar de esa situación en la que estamos atravesando, no estamos solos porque el Señor está con nosotros. Con la espada desenvainada, porque Él es un guerrero. Y no solo está con nosotros, sino que dirige las acciones para que triunfemos, porque su espada está desenvainada, porque Él dirige todo, porque si aún no es tiempo de irnos, no pasará pese a todo. No, la cosa está bien difícil, no va a ser posible. Tengamos fe y si es la voluntad de Dios, lo hará posible. No puedo hacerlo. ¿Se acuerda de la ilustración del principio? Déjenme salirme de la fila y mejor vengo mañana. No, la invitación es hoy que nos hace el Señor. Y además, todo lugar que nos es dado para vivir en Él, estudiar o trabajar, es santo, porque Él nos lo dio. ¿Dónde estamos? Algunos somos muy buenos aquí en el templo, ¿no?
¿no? ¿Cómo está, hermano? Que Dios le bendiga y todo, ¿no? Nos vemos muy bien, ¿no? Pero ¿qué cree? Allá donde estamos, allá en ese lugar, en la oficina, en la escuela, allá con la familia, porque su presencia está allí, también es un lugar santo, porque Él nos dio y Él está aquí, porque Él es santo. Así que debemos vivir con solemnidad y en adoración, porque es un lugar santo. Seamos vencedores sabiendo que nos acompaña. Pero tengo un desafío para usted en esta mañana. ¿Se acuerda qué fue lo que dijo el Señor a Josué cuando se encontró con él? ¿Se acuerda? Lo mismo que le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Quítate las sandalias de tus pies. No se ofenda. No le pido que haga lo mismo, porque es un simbolismo. Pero el desafío para nosotros es entender que es una nueva oportunidad. Más vale tarde que nunca, decían al principio, ¿no? Amados, se trata de una nueva oportunidad para recomenzar. No sé si le hemos regado muchas veces, yo sí. Bueno, ya ahora no tanto, ¿verdad? O no sé si de plano ya perdimos la cuenta. A lo mejor ya hasta lo arrollé, ¿verdad? Ya está bien dormido, nada más no me lo despierten. Pero esto es bien importante, amados, porque nos hace conscientes de algo. Nos hace conscientes de nuestro pecado. Y nos hace conscientes para arrepentirnos que hoy hay salvación. Porque somos vencedores, sabiendo que nuestro Señor nos acompaña. No me da pena porque nos ha visto en chanclas ahí en el bautisterio, entonces no me da pena. Pero sabe, el Señor dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Hoy hay salvación, porque somos vencedores sabiendo que nuestro Señor nos acompaña, porque en esta historia Él es el vencedor, Él es la estrella de esta historia. Y nos hace una invitación: avancemos con nuestro Señor. Es un símbolo. No le invito a que se quite sus zapatos ni sus calcetines, porque es un símbolo. Es la invitación que le hace el Señor ahora. El libro de Proverbios dice: examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 4:26. Amados, iglesia, joven, hermano adulto, hermanos mayores, quitémonos el calzado delante de Él. Es decir, seamos conscientes de que el suelo que pisamos también tiene sus huellas, porque Él nos los dio ahí en casa, ahí en su escuela, en su oficina, ahí con su familia. El Señor nos lo dio y se vuelve un lugar donde está su presencia. Y podemos tener la oportunidad de ir con nuestro Padre descalzos, como un signo de que estamos rendidos ante Él. Y Él nos lo está diciendo otra vez: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amados, el Señor nos da una segunda oportunidad hoy. Así que si a lo mejor te invitaron a ti, nunca habías venido a una iglesia cristiana y es la primera vez que estás aquí, o tal vez ya habías venido pero decías: no, a mí me trajeron, porque si no, no me dan permiso de irme al antro en la tarde, noche. O a lo mejor tú dices: bueno, es que ya no quiero tener problemas con mi señora esposa, porque cada rato, no importa la razón que sea. Pero si estás aquí, hoy hay una oportunidad para ti de entregarle tu vida a Cristo. Hoy hay salvación, y lo único que te pide el Señor es que seas consciente de tu pecado, que te arrepientas y que aceptes venir a Él. Si nunca lo has hecho, levanta tu mano y déjanos orar por ti.
el Señor te hace una invitación. Y si todos somos cristianos aquí, amén, porque hay una segunda oportunidad. Porque si es su caso, tenemos oportunidad de ir con Él nuevamente. Y si le hemos regado, si hemos pensado cosas, dicho cosas que no honran el nombre del Señor, hoy podemos quitarnos las sandalias, quitarnos nuestro calzado e ir con el Señor, porque el Señor nos da una segunda oportunidad. Así que si es su caso y usted que ya conoce al Señor decide aceptar esta invitación, póngase de pie en su lugar y dígaselo al Señor y oremos juntos. Señor, sí quiero, Padre, aceptar tu invitación. Jehová Jireh, eres proveedor. Si es su caso, amado hermano, dígaselo al Señor. Tengamos identidad y digámosle al Señor: sí, Padre. Señor, estamos delante de ti en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, porque debemos ser valientes, Señor, para dejar Egipto fuera de nuestra cabeza, Señor, y aceptar hoy tu invitación, Padre, que haces. Porque tú das segundas oportunidades, Señor, porque tú nos amas tanto que en tu gracia maravillosa este día, Señor, estamos escuchando por segunda vez la oportunidad que tú le diste, Señor, al pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos que están de pie. Bendice a aquellos que aún han permanecido en su lugar y a aquellos también que han aceptado tu salvación por primera vez. Señor, sé con ellos. Bendícenos en este momento y ayúdanos, Padre, a seguir siendo la iglesia que tú mereces. Prepáranos, Padre, porque sabemos que tú eres el que da la victoria. Confiamos en ti y queremos caminar contigo. Bendícenos, Padre, y gracias, Señor, te damos en este día. Bendice a nuestros pastores principales, Señor, donde quiera que estén, y bendícenos también a nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Tome su lugar. Dios le bendiga.